Buenos días, amigos de Tecnificando el Agro. Estamos en este momento en la ciudad de Posadas, en el Ministerio de Industria de la provincia, y vamos a hablar con el licenciado Jorge Fernando Romero, que es subsecretario de Industria, el cual está con muy interesantes novedades para el sector industrial de la provincia de Misiones. Bueno, buenos días y muchas gracias por recibirnos acá en el Ministerio de Industria, y me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son las novedades que próximamente el sector industrial va a poder tener para el desarrollo y el crecimiento de sus respectivas empresas. Muchas gracias por visitarnos. Básicamente, en estos momentos estamos acompañando una proyección en conjunto, ¿no es cierto?, entre dos ministerios de la provincia, el Ministerio de Acción Cooperativa y el Ministerio de Industria de Misiones, una acción, digamos, que se llevó a cabo y se está llevando a cabo mediante la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Queda claro que este proyecto obedece, digamos, a la necesidad que en este momento tiene el país en cuanto a hacerse de divisas, generar ingresos de divisas y de alguna manera establecer el vínculo comercial con el exterior. Entonces, este programa lo que establece es algún refuerzo y metodología para que las empresas que estén en condiciones de exportar o que hayan exportado y han dejado de exportar, a partir de este proyecto y asistencia tecnológica que se le está haciendo en conjunto, podamos motivar a estas empresas. Claro está que las empresas en realidad se inscriben por voluntad propia, ¿no es cierto? No es que la elegimos nosotros, porque esto tiene una connotación muy importante porque el programa así lo establece. Siempre decimos quien desea exportar significa que quiere ser competitivo, y obviamente que al ser competitivo de una manera puede ser hasta diferenciador en cuanto a la oferta del producto o servicio. En esta convocatoria que comenzó más o menos en el mes de septiembre, estuvimos en la posibilidad de que se inscriban básicamente en el portal unas más o menos 25 empresas, variadamente en distintos rubros. Por supuesto, los rubros específicos característicos de la provincia, como los molinos, yerba, té sobre todo, que es un producto exportador casi en su totalidad, pero con algún tipo de variable, como una especie de un té gourmet o una variable a partir de otro proceso productivo. Empresas relacionadas con la metalmecánica. Justamente ayer estuvimos visitando con la ministra de Acción Cooperativa, Inoverá, una empresa metalmecánica que tiene, digamos, de alguna manera algunos prototipos que ya han sido aceptados por empresas del exterior y que de alguna manera cumplen los cánones como para poder exportar. Bueno, de esta manera estamos asistiendo a estas empresas. ¿Y qué significa esto, no es cierto? El programa lo que establece es la preparación de personas profesionales que recibieron una capacitación especial para poder asistir a las empresas. Este programa lo que hace es brindar una asistencia parcialmente gratuita a estas empresas para que ellas de alguna manera generen un protocolo de exportación que en este momento es importante para poder acceder a los mercados internacionales. Vos estabas refiriéndote que Acción Cooperativa también participa de estas acciones. ¿Se restringe solamente a cooperativas este apoyo o pueden ser empresas, sociedades o unipersonales? Bueno, vale la aclaración. Lo que pasa es que el ministerio se llama Ministerio de Acción Cooperativa y Comercio Exterior. Entonces, ahí está la aclaración, y entonces ahí existe la Dirección General de Comercio Exterior y Comercio, o la Dirección General de Comercio y Comercio Exterior. Por eso el vínculo, como es algo específico para la generación de mecanismos y procesos que permitan la exportación. Decía que no necesariamente son todas cooperativas, y en este caso casi entendemos que hay una sola cooperativa o dos,
específicamente, los demás son metalmecánicas. También hay una federación de productores de miel, hay también una especie de clúster de audiovisuales, producción de software, variado, ¿no es cierto? Y entendemos que este potencial que tienen empresas misioneras para poder exportar va a generar un diferencial y de alguna manera algún tipo de incentivo para alentar a la exportación. O sea, la exportación significa que, claro, tenemos que también orientar a hacer un plan de exportación, una idea de exportación, o definir un producto exportable. Para ello, obviamente, tenemos que encontrar el mercado destino. Una cosa que me estaba comenzando a explicar era que durante unos meses se capacitaron a profesionales que van a estar abocados e instalados con las empresas durante un mes aproximadamente. Esto comienza ahora en noviembre. A partir de ahí se genera un diagnóstico, una evaluación, un FODA seguramente, y algún tipo de mecanismo que ya como para asistirlos, no solo para definir una oferta exportable, sino para hacer a lo mejor un plan de exportación específico, ubicando a lo mejor un destino para la exportación del producto o el servicio. Lo que estamos haciendo justamente en todos estos 15 últimos días es la presentación de los profesionales a las distintas empresas que se han inscrito y que de alguna manera también nosotros participamos en la evaluación de ese diagnóstico, tanto el Ministerio de Acción Cooperativa y Comercio Exterior como el Ministerio de Industria y la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Hacemos una evaluación en conjunto de todo el diagnóstico para después definir las acciones en concreto. Justamente lo definitorio de esto, por lo menos la mirada final, es que esto no quede simplemente como una capacitación y un manual de, bueno, podemos calificar, sino que de alguna manera esta mejora en los procesos, en la mentalidad, en la orientación, en la búsqueda del destino, en la oferta exportable, en aquellos protocolos y mecanismos que por ahí se requieren para poder exportar, tampoco es tan complicado, solamente hay que generarlos de alguna manera procedimentalmente. Y esto es un poco un aliento que estamos teniendo desde este ministerio y el otro ministerio participante en esta, digamos, en esta misión para de alguna manera contribuir al crecimiento de toda nuestra zona y todo el país, para que volvamos a exportar y tengamos una alternativa más de mercado. En el caso de no ocurrir la exportación, que es el fin obviamente que estamos persiguiendo, también nos va a servir para mejorar la oferta del mercado interno, porque algunos procesos productivos se van a mejorar y siempre uno es más competitivo en la medida de lo posible que uno mejore esos procesos y la cadena de valor que de alguna manera identifica a cada una de las empresas. Eso hace que de alguna manera también podamos tener más aceptación del mercado. Así que bueno, esto es un poco lo que estamos abocados ahora, fuertemente. Ya está todo un destino y a partir de la semana que viene ya los técnicos diagnosticadores ya estarán en sus respectivas empresas asignadas para la orientación específica. Bueno, te agradecemos mucho, muy esclarecedor. Evidentemente la apuesta a la exportación es lo que va a permitir al país un mayor desarrollo. Así que seguiremos los pasos de este proceso a través del Ministerio de Industria. Seguramente nos verá que estamos cerca y vamos a ver en la práctica cómo se desarrolla. Bien, muchas gracias a ustedes por acercarse al Ministerio, siempre a las órdenes. Y sobre todo, bueno, también decir que muchas de las empresas están radicadas en la zona de Oberá, en la zona norte, en la zona productiva nuestra, en la zona industrial. Estamos en la ciudad de Posadas y vamos a aprovechar para conversar con el doctor Adrián Luna Vázquez, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas y Forestales de la provincia de Misiones y también un representante de la provincia en CRA. Esto le da una visión no solo de lo que está pasando a nivel provincial,
con toda la actividad básicamente ganadera, a través de los representantes de las distintas asociaciones de la provincia, también una visión nacional por esta representatividad a nivel nacional de CRA. Bueno, Adrián, un gusto verte después de varios meses. Las actividades siguen a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, y me gustaría que nos comentaras cómo comienza la nueva campaña de aftosa en la provincia de Misiones. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La campaña aftosa comenzó, una campaña distinta porque es una campaña para menores y campos estratégicos, en la que la particularidad fue que tuvimos de alguna manera la noticia del SENASA que luego de mucho bregar especialmente desde Misiones ante CRA y con CRA ante las autoridades nacionales, desde el gobierno anterior inclusive y logramos que el SENASA dicte una resolución apoyando con vacunas aftosa a la provincia de Misiones y a las provincias que están en zona de frontera para remitir en esta campaña y en las siguientes hasta el diciembre del 2022 dosis de vacuna en apoyo a la realización de la campaña. La idea es fundamentalmente apoyar la realización de campaña con los productores más chicos para garantizar la cobertura vacunal dentro de la provincia, teniendo en cuenta, y esa fue la razón del reclamo y la razón del pedido, básicamente nuestra condición de provincia de frontera, donde el 90% de nuestro territorio está en frontera tanto con Brasil como con Paraguay, donde Brasil ha dejado de vacunar en distintos estados limítrofes con nosotros, donde ya existía un estado como Santa Catarina que hace muchos años no vacuna, y donde en el mismo Brasil, en la frontera con Colombia y particularmente con Venezuela, están ocurriendo pases de hacienda que no se puede controlar, que la COSALFA no puede controlar, no tiene ni idea de lo que está pasando ahí, y entonces la preocupación nuestra está en que el virus transcurre y no tenemos certeza de lo que está sucediendo y necesitamos reforzar la protección de nuestra frontera con respecto a la vacunación aftosa. Por eso el pedido y por eso de alguna manera contentos con que se logró conseguir ese apoyo en vacunas. Al que no conoce la provincia ganadera, como es Misiones, quizás le resulta muy extraño hablar de miles de pequeños productores, no cientos, sino miles de pequeños productores con quizás 10, 15 animales por unidad productiva. ¿Cómo es este tema y cómo se ha manejado la provincia a través de la COPROSA y de las distintas entidades que están haciendo la vacunación? En la provincia de Misiones el 86% de las unidades productivas son de productores de menos de 60 cabezas. Es decir que tenemos una provincia donde prácticamente son productores pequeños. Entonces esa situación más la condición de ser productores que no son netamente ganaderos, sino son productores que además tienen tabaco, que además tienen forestación, que además tienen hierba, que además tienen té, que además hacen otro tipo de cultivos, entonces hace que de alguna manera la atención a esta cuestión sanitaria de la ganadería sea un poco más compleja. A eso agregarle la situación del territorio fronterizo. Entonces, en ese contexto es que se da este tipo de apoyo. En COPROSA, la decisión en principio es volcar esas vacunas a productores de menos de 50 cabezas. La campaña ya empezó, se va a ir volcando y aplicando a esos productores, pero fundamentalmente, insisto, para cubrir o para reforzar la cobertura vacunal con ese tipo de segmento de productores. ¿Se va a vacunar a toda la hacienda o va a ser parcial a los animales menores? Esta campaña, como dije al principio, es de menores y de campos de riesgo, nada más.
La campaña siguiente es una campaña general que es la que comienza habitualmente allá por febrero o marzo, que en este caso va a ser el 2021. Vamos a aprovechar entonces para que, resumidas cuentas, nos informes un poco cuál es la situación de las distintas zonas representadas por las distintas asociaciones que están nucleadas en la federación. ¿Qué noticias tenés vos de lo que está pasando desde el norte de la provincia hasta la zona sur y si hay alguna problemática particular? Seguramente a todos le está afectando la sequía, aunque ha llovido en los últimos días, pero ha sido una situación bastante grave en toda la provincia. Sí, el tema más preocupante es el tema de la sequía. El tema de la sequía es un tema muy, muy preocupante, además de obviamente, la situación económica que atraviesa el país. Lo que por ahí sí resalto como uno de los hechos que más nos preocupó últimamente fue lo que pasó con el representante del SENASA en Bernardo de Irigoyen, con el jefe de la oficina local, Gabriel Gómez, donde hubieron hechos lamentables realmente y que han sido repudiados tanto por la Federación como por la Asociación de Ganadera de Bernardo de Irigoyen y la de Andresito, donde gente en dos oportunidades han atentado contra el vehículo del jefe de la oficina local, que es una persona que se caracteriza especialmente por ser una persona que cumple y hace cumplir las normas del SENASA. Y nosotros ese hecho obviamente lo repudiamos y hemos tenido una reunión recientemente con Basterra pidiéndole que tome cartas en el asunto con el ministro de Agricultura de la Nación. Él estaba al tanto del tema y pidiendo que tome cartas en el asunto, especialmente porque lógicamente un funcionario público nacional amenazado tiene que ser, es algo que nosotros en Misiones, que estamos acostumbrados a vivir con una tranquilidad que quizás en otros lugares del país no existen. Este tipo de hechos son absolutamente repudiables y absolutamente extraños para nosotros y necesitamos que se resuelvan urgente y que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos. Terminando este bloque, me gustaría que nos comentaras un poco un año muy particular para la Federación, si están proyectando hacer alguna reunión antes de fin de año con todos los recaudos posibles para no tener inconvenientes, no solo por la cuestión de las reuniones sociales que se están haciendo, sino viendo los protocolos para que los representantes de distintas zonas puedan reunirse y por lo menos despedir el año, un año muy particular como este 2020. La verdad es que nosotros habíamos suspendido totalmente las reuniones a partir de marzo. En julio teníamos pensado comenzar a arrancar nuevamente con las reuniones cuando el protocolo de restricción se aflojó un poco en la provincia de Misiones, pero recientemente también en la provincia de Misiones empezaron a aparecer más focos y más contagios. Entonces tomamos la decisión de esperar un poco a ver qué sucede con esto en la provincia. La alternativa que estamos manejando, porque son 17 asociaciones las que integran la federación y más los que vienen acoplados siempre a las reuniones, se hacen reuniones de más de 20 personas y entonces por ahí lo que estamos pensando es hacer 2 o 3 reuniones por región, por zonas, a fin de tratar de evitar que sean más de 10 personas las que integren la reunión. Antes de fin de año, eso es un poco la idea, lo que veníamos pensando, barajando de hacer. Y la verdad que necesitamos hacer las reuniones porque si bien es cierto que las reuniones por Zoom que hemos realizado se pueden definir cosas, el problema es que no es lo mismo y además tenemos el otro problema que es el que hay regiones de nuestra provincia donde no tenemos la conectividad necesaria como para que esas reuniones se den adecuadamente. Entonces nos cuesta un poco y estamos evaluando el realizar esto antes de fin de año, quizás 2 o 3 reuniones separadas por regiones, así evitamos este tipo de problemas.
Adrián, evidentemente una de las cuestiones que ha preocupado mucho en el país en estos últimos días es el tema de la toma de propiedades tanto rurales como suburbanas y urbanas también, que afectan prácticamente a todo el país. Yo sé que vos estuviste participando a través de tu representatividad en CRA de una muy importante reunión que me gustaría que nos comentaras con quién fue y qué lograron o qué conclusiones pueden tener sobre estas. En la mesa ejecutiva de CRA desde el año pasado venimos tocando el tema de las ocupaciones ilegales de tierras. En varias oportunidades CRA emitió comunicados repudiando este tipo de acciones delictivas y reclamando posiciones frente al gobierno. Cuando ocurrió recientemente lo de la situación denunciada, digamos, en Entre Ríos, debatimos la cuestión dentro de CRA y CRA supo diferenciar la situación, marcando que esta era una situación especial que tenía una raíz de conflicto originada por una situación familiar, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, en primer lugar, salir nuevamente con un comunicado, ni bien arrancó el conflicto, con un comunicado marcando nuevamente la misma posición de CRA, donde se señalaba el respeto y la necesidad de respetar como uno de los pilares básicos marcados por nuestra Constitución Nacional al derecho de propiedad. Y por otro lado, un poco más adelante en el tiempo, lo que hicimos fue solicitar una reunión a la ministra de Seguridad, la ministra Frederick, no solamente para tocar este tema, sino tocar también otros lugares, otros focos de ocupación, básicamente el del sur, que es el que más nos preocupaba, que era el tema de la ocupación mapuche en la zona del lago Mascardi y en la zona de Bariloche. En esa reunión estuvo la ministra Frederick, estuvo también el ministro Basterra. La verdad que rápidamente nos contestaron el pedido de reunión, en menos de 48 horas estábamos reunidos con ellos. Ellos se mostraron también muy preocupados por la situación. El ministro Basterra destacó que en más de 4 o 5 oportunidades él salió con distintas declaraciones en distintos medios nacionales, marcando la posición del ministerio en apoyo a la propiedad privada y a las unidades productivas de los productores y en rechazo a este tipo de usurpaciones de tierra. Lo mismo la ministra Frederick, que además ese mismo día había salido en un acto a ratificar la posición del gobierno en defensa de la propiedad privada. Se puso a disposición nuestra para que inmediatamente, cuando ocurra un hecho de esta naturaleza, ponernos en contacto con ella y denunciar el hecho. Y lógicamente también la conclusión que sacamos es que es necesario un actuar más rápido de la justicia en las distintas jurisdicciones provinciales, donde no en todas reaccionan rápidamente. Y como ejemplo pongo este caso que, si bien, insisto, es un tema que tiene una raíz de un conflicto familiar, intrafamiliar, como es el caso Echeverre, que fue muy difundido por los distintos medios de la nación. La realidad es que cuando la justicia actúa y se produce rápido, más allá de un fallo o de otro, sin entrar a ponderar los fallos, lo que digo es, inmediatamente salió un juez, se planteó una medida cautelar. La medida cautelar salió en primer lugar en contra de los que habían denunciado el hecho, se apeló, la apelación luego salió revirtiendo el fallo, pero la cuestión es que en no menos de una semana la justicia actuó. Y en realidad ese es el ámbito donde se tienen que dirimir este tipo de cuestiones, y eso es lo que de alguna manera nosotros planteamos y plantea también el gobierno. Y lo otro que también reclamamos es el hecho de que, si bien
Es cierto, el ministro Basterra, la ministra Frederick y gran parte del gobierno sale en apoyo de la propiedad privada en los distintos medios. Le reclamábamos que tanto en la ocupación del sur como en la ocupación de tierras o en la intromisión ilegal que declaró ilegal la justicia de la provincia de Entre Ríos, fueron funcionarios nacionales que participaron también activamente en esas ocupaciones. Entonces, esa señal disímil o esa señal contradictoria es lo que nosotros de alguna manera reclamábamos que tenía que evitarse. Porque el gobierno necesitamos que dé una señal muy concreta con respecto al apoyo no solamente del derecho de propiedad, sino de todos los derechos que son pilares y garantías de nuestra Constitución Nacional y de la estructura jurídica y republicana de nuestro país. Porque eso es lo único que en definitiva puede garantizar que aquellos que trabajan, que producen, lo hagan con tranquilidad y en paz. Y el garante de todo esto es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial también tiene que actuar. Eso es básicamente lo que hablamos y lo que planteamos. Bueno, cerrando esta nota y agradeciéndote, Adrián, como siempre, me gustaría que mandaras un mensaje a los productores que están nucleados en la federación y que pueden, digamos, un poco sentirse más solos este año por el hecho de las circunstancias actuales. Sí, la verdad que nosotros, particularmente yo lamento muchísimo el hecho de no poder hacer como el año pasado, que transitábamos por toda la provincia haciendo reuniones en distintos lugares de la provincia con las reuniones de la federación y aprovechábamos para visitar productores. Es una situación muy particular que hace que todos tengamos que cuidarnos. Nos preocupa, por ejemplo, la nueva ola de contagios que se está produciendo en Europa. Y así ocurrió inicialmente y nosotros veíamos cómo los contagios de la primera ola de Europa eran tremendos y nosotros decíamos, a nosotros no nos va a pasar, qué sé yo, y terminó pasando acá. Entonces, creemos que todo lo que podemos tomar como recaudos termina siendo poco hasta tanto no exista una vacuna o no exista una forma de cuidarnos un poco más tranquila para poder volver a una normalidad que la verdad que extrañamos. Me gustaría poder encontrar la manera de poder hacer nuevamente este tipo de reuniones, poder estar con los productores mucho más cerca, pero supongo que de alguna manera esto vamos a ir avanzando y vamos a poder estar un poco más en el campo de la provincia de Misiones.